Floricanto presenta. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Oración antes de leer la Biblia. Padre bueno, que la palabra que hoy nos congrega y vamos a escuchar con fe, penetre nuestro corazón, nos empape de tus sentimientos y propuestas, que ilumine nuestras acciones y oriente nuestras decisiones. Que tu palabra, Señor, se encarne en todas nuestras actividades, impregne nuestros trabajos y sea horizonte en nuestras metas. Amén. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Lección Divina. Bienvenidos a esta lección divina correspondiente al tercer domingo de Pascua. La cita con la cual oraremos será Lucas 24, versículos del 13 al 35. Lectura. ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo? Ese día, dos de ellos iban caminando hacia una aldea llamada Emaús, situada a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había sucedido. Mientras hablaban y discutían, Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo en sus ojos impedía que lo reconocieran. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando por el camino? Entristecidos se detuvieron y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? Él les preguntó: ¿qué sucedió? Le respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en hechos y palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él liberaría a Israel, pero ya van 3 días que sucedió todo esto. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, porque fueron temprano al sepulcro. No encontraron el cuerpo del Señor Jesús, y volvieron asegurando que habían tenido visiones de ángeles que les dijeron que Él vive. Algunos de los que están con nosotros fueron al sepulcro, y encontraron todo como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¿qué torpes son para entender? ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿Acaso el Mesías no debía padecer todo esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a él. Cuando se acercaron a la aldea a la que se dirigían, Jesús hizo como que iba a pasar de largo, pero lo retuvieron insistiéndole: quédate con nosotros, ya es tarde y el día se acaba. Entonces entró para quedarse con ellos. Jesús se sentó a cenar, tomó el pan, pronunció la oración de acción de gracias, lo partió y se lo dio. Los ojos de ellos se abrieron y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron uno a otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y en ese mismo instante se pusieron en viaje y regresaron a Jerusalén. Ahí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Estos decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Y por su parte, los que habían regresado de Emaús les relataron lo que les sucedió en el camino y cómo habían reconocido a Jesús en el momento de partir el pan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces nos encontramos ante el último capítulo del Evangelio de Marcos, ¿no? Y entonces estamos precisamente en los relatos de resurrección. Descubrimos, ¿no?, que Lucas, o más bien les comento que Lucas es un evangelio que fue escrito precisamente ya muchos años después de que había sucedido la resurrección, y
fue escrito para cristianos que realmente no vieron con sus ojos propiamente la resurrección, sino que creen en Jesús por todos aquellos testimonios de los apóstoles y de toda la gente que estuvo alrededor de Jesús. Y entonces el gran problema para esa generación de cristianismo es dónde encontrar a Jesús, dónde ver a Jesús. Y entonces este texto, precisamente dividido en varias escenas, nos recuerda, ¿sí?, precisamente dos de los grandes lugares para encontrar a Jesús. Uno, la Sagrada Escritura, y el segundo, precisamente la Eucaristía, ¿no? Y también recordemos que el Evangelio de Lucas siempre está en una narrativa de camino, ¿no? Todo el Evangelio de Jesús, toda su vida pública ocurre de camino a Jerusalén. Y entonces Lucas, en su último capítulo, no deja de mencionar ese camino, ¿no? Los discípulos, estos dos discípulos que van hacia Emaús, están de camino hacia Emaús, ¿verdad? Y entonces podríamos nosotros decir también que ellos emprenden un camino de ida, ¿verdad? Pero van a emprender también un camino de retorno, de regreso, para compartir la buena nueva de la resurrección. Meditación. ¿Qué me dice hoy el texto bíblico? Estas lecturas de Lucas, en algunas versiones dice el camino de Emaús, otros lo tienen como lo reconocieron al partir el pan. Pues sí, se tiene ahí precisamente estos dos momentos. A ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Nos dice la escritura que Cleofas y el otro discípulo van de camino a Jerusalén hacia Emaús y van hablando y discutiendo sobre lo sucedido. ¿Qué es lo que había sucedido? Que no estaba el cuerpo de Jesús y el aviso que hicieron los ángeles sobre la resurrección de Jesús. En este camino se une Jesús con ellos, pero algo, dice así la escritura, algo que tenían en los ojos les impedía reconocerlo. Ellos caminaban en medio de la decepción, porque eso era de lo que iban hablando, de ese desconcierto sobre lo sucedido, porque la esperanza de liberación que ellos tenían había desaparecido. Ellos tenían una idea muy diferente del Mesías, un Mesías liberador de la opresión del pueblo, pero ellos reciben en este camino una conversión, mensaje, porque este camino se convierte en un camino catequético litúrgico. En un momento Jesús les llama torpes de entendimiento, porque no creen lo que anunciaron los profetas, de lo que iba a padecer el Mesías, comenzando por Moisés. Les explicó lo dicho por cada uno de los profetas. Ya después, cuando llegaron al lugar y estaban dispuestos ya para cenar, entonces fue ahí donde se le abrieron los ojos. Ese algo que les impedía ver ya no estaba en el momento en el que Jesús tomó el pan, dijo la oración, lo partió, y de esto sucedido dieron testimonio al regresar de Emaús. Pero aquí viene la pregunta: ¿qué es lo que les impedía ver? ¿Qué era ese algo que les impedía ver? ¿Era la falta de esperanza? Una esperanza que para ellos había quedado frustrada en la cruz. Era una esperanza que solamente con la fe, es esa fe que permite ver y reconocer a Jesús resucitado. Ese Jesús resucitado que nosotros damos testimonio de esto al momento del credo. Y si nosotros rezamos el credo y vamos reflexionando palabra tras palabra, entonces nosotros
realmente estaremos haciendo una profesión de fe. Oración. ¿Qué le digo al Señor como respuesta a su palabra? ¿Cómo tardaron, Señor, en reconocerte? Iban contigo, escuchaban tu palabra, se encendían sus corazones y no se daban cuenta que eras tú. Tanto se aferraban a las apariencias que no sabían deshacerse de ellas. Como tantas veces en mi vida, Jesús, cuando las apariencias me engañan y no penetro en el misterio que late detrás. Sí, Señor, también yo soy un insensato, precisamente porque quiero ser muy razonable. Quiero tener de todo una explicación a la medida de mi inteligencia. Soy un insensato porque quiero eliminar el misterio de tu inaccesible sabiduría. Es insensato mi orgullo que endurece mi corazón. Me falta la humilde sencillez para creer. Señor, que la única y suprema razón para creer sea el que tú lo has dicho. Dame un corazón blando en el cual penetre sin resistencia la semilla de tu palabra. Porque no es la inteligencia la que se resiste a tu palabra, sino el corazón. Como es también el corazón quien la admite definitivamente cuando se entrega a ella. Porque mi corazón es duro, mi inteligencia es insensata. Dame, Jesús, la sencillez y la humildad de corazón. Contemplación y acción. ¿Qué aspecto hace arder mi corazón y me lleva a la conversión? Hoy te invito a contemplar a Jesús caminando junto a ti. Así como nosotros somos como los discípulos de Emaús, Jesús también camina con nosotros. Muchas veces a lo largo de nuestra vida, de nuestro camino por este mundo, ha estado con nosotros muy palpablemente, pero como somos torpes, como tenemos ese velo puesto en la mirada, no podemos apreciarlo. Hoy te invito a que en este momento de contemplación, de silencio interior, de cerrar esos ojos del mundo para abrir los ojos del alma, podamos contemplar la acción de Jesús en nuestra vida, cómo nos ha ido acompañando a lo largo del camino y cómo nosotros hemos salido adelante gracias a sus consejos, gracias a que nos explica las Escrituras y nos tiene muchísima paciencia. También te invito a contemplar la parte de los discípulos de Emaús, quizá ponernos en sus zapatos, quizá ver cómo muchas veces, por más que queremos razonar las cosas, entenderlas, las cosas divinas no podemos entenderlas. Hay que comprender con los ojos del Espíritu, hay que acoger en el corazón y pedirle a Dios que sea Él quien nos explique todo esto, todo lo que sucede alrededor de nosotros y que está tocado por su mano. Ojalá que podamos entrar en esta contemplación, que no sea una contemplación pasiva, sino una contemplación activa, que nos invite a hacer algo más, a cambiar un poco, a dar un paso más en el camino de la vida de la mano de Jesús. Oración después de leer la Biblia. Señor, te damos gracias por tu presencia viva entre nosotros. Que la palabra que escuchamos y compartimos nos transforme desde el interior y la vivamos con gestos concretos de amor, de solidaridad y de entrega por tu reino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Seguimos en paz.